Gracias al Internet, la información que antes estaba limitada a pocos se hizo accesible a miles de millones de personas. Esto generó gran cantidad de nuevos relatos históricos que ponen en entredicho a las distintas historias oficiales. En mi opinión, esto es algo muy bueno por generar interés y mejorar el nivel de los conocimientos de muchas personas. Pero como contrapartida, también se crearon interpretaciones sobre algunos hechos históricos que simplemente no se sostienen teniendo en cuenta la evidencia, pero que sin embargo son muy populares. La Segunda Guerra Mundial en particular parece concentrar infinidad de relatos revisionistas que en general son positivos al eje y a Alemania en particular. Si bien es cierto que existió una demonización con tintes metafísicos hacia esa potencia, creo que ahora hay una tendencia a exagerar en el otro sentido. Un buen ejemplo de esto es la invasión a Polonia. Esta desencadenaría la Segunda Guerra Mundial, así que los revisionistas buscan justificarla, poniendo así las consecuencias de esta en manos de algún otro actor político que no sea alemán. Así que vamos a examinar el caso que presentan y ver si se sostiene o no. Su caso se basa en la idea de que el gobierno alemán de la época quería reunir a los alemanes étnicos en un solo estado, poniendo como ejemplo las anexiones del Sarre, Austria y los Sudetes, diciendo que era justo que estos territorios de mayoría alemana se incluyeran en el Reich. Cuando hacen esto están tratando de presentar un falso caso moral en el cual el líder alemán es meramente un nacionalista, pretendiendo ignorar el texto de Mein Kampf, el concepto central de Lebensraum y las distintas corrientes y grupos de poder imperialistas alemanes. Voy a citar textualmente un argumento muy utilizado para justificar la invasión a Polonia. La decisión de Alemania de invadir Polonia siguió un año de negociaciones infructuosas entre Alemania y Polonia sobre los derechos de tránsito entre Prusia y Prusia Oriental. Los derechos solicitados estaban sobre el corredor de Danzig, que fue creado por el Tratado de Versalles con casi todo el territorio de Posen y Prusia Occidental. Alemania no estaba pidiendo que le devolvieran todo su territorio y su gente, solo quería una carretera y un corredor ferroviario a través de la franja y la ciudad étnicamente alemana de Danzig. La participación británica en estas negociaciones endureció la espalda del régimen polaco, que rechazó todos los compromisos. ¿Qué tenía que ver con todo esto Gran Bretaña o Francia? Nada. Fin de la cita. Pero acá sale a la luz uno de los principales problemas de estos revisionistas. Si las demandas de Adolf eran tan triviales e inocuas, seguramente era totalmente desproporcionado en primer lugar hacer un tratado con la Unión Soviética y en segundo lugar invadir y aplastar a Polonia cuando éstas fueron rechazadas. Entonces el argumento del corredor es más bien una confirmación del relato oficial, de que el líder alemán y su régimen político eran extremistas y peligrosos. Pero otros revisionistas dan mejores argumentos, ya no basados en el corredor solamente, sino también en el principio de autodeterminación de los pueblos. Según esta visión, a Alemania se le quitaron injustamente territorios, por lo que muchos alemanes quedaron fuera de su país a merced de otro estado. Este argumento es mucho mejor, pero mientras que el otro es malo en todo sentido, este argumento está basado en mentiras o exageraciones. Alemania sí perdió territorios luego de la Primera Guerra Mundial y sí quedaron alemanes étnicos fuera de Alemania como consecuencia de esto. Pero en el caso del corredor polaco, esto es más complicado, porque si bien había muchos alemanes, la mayoría de la población era étnicamente polaca. Así que por el mismo principio de autodeterminación de los pueblos, esta zona había pasado a formar parte de un estado polaco de manera justa. Las fuentes disponibles nos muestran que los territorios polacos en Pomerania y Poznań, que eran los antiguos territorios alemanes de Pomerania, Prusia Occidental y Posen, tenían una mayoría polaca incluso antes de la Primera Guerra Mundial en 1910. Poznań era 34,4% alemán y Pomerania un 42%. Esta población alemana estaba concentrada en pueblos y ciudades, mientras que la población polaca habitaba principalmente el área rural. Si vemos mapas lingüísticos de la Polonia independiente de la época, vemos que esta zona es mayoritariamente polaca, mientras que es en el oriente de ese país donde las minorías étnicas formaban una mayoría. Así que teniendo en cuenta esto, la Unión Soviética tenía más legitimidad en reclamar Polonia Oriental, donde habitaba mayoría de ucranianos y bielorrusos, que los alemanes de reclamar Polonia Occidental, que era mayoritariamente polaca. Este video es traído en gran parte gracias a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde van a tener acceso a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y de mi otro canal, Megavisión Mundial. De hecho, las nuevas fronteras trazadas entre Alemania y Polonia luego de la Primera Guerra Mundial incluían áreas sustanciales de mayoría polaca en el lado alemán de la frontera, a saber en Silesia y Masuria, que es el sureste de Prusia. La población polaca en estas regiones votó a favor de permanecer en Alemania por una combinación de razones,
incluida su germanización parcial, el ataque soviético a Polonia en 1920 y un mayor bienestar y perspectivas económicas en el nuevo estado de Weimar. En los mapas étnicos hechos antes de la Primera Guerra Mundial se pueden ver claramente la mayoría polaca en las regiones que nombré previamente. Sin embargo, con solo apegarse al principio de autodeterminación, el corredor polaco podría adjudicarse a Polonia. El gobierno alemán ni siquiera pidió un plebiscito porque sabía que solo podía perder y así fortalecer el reclamo de Polonia sobre el área, que claramente ya era lo suficientemente fuerte. Pero cabe preguntarse por qué Alemania necesitaba un corredor a través del corredor polaco hacia Prusia Oriental en primer lugar. La verdad es que no lo necesitaba. Prusia Oriental era perfectamente accesible para el resto de Alemania a través del mar Báltico. Ahora los restos de Prusia Oriental, el Oblast de Kaliningrado, pertenecen a Rusia, pero nadie pide un corredor a través de Bielorrusia y Lituania para vincularlo con la madre Rusia. Por último está la peor mentira de todas, que, de tan exagerada y alejada de la realidad, solo es difundida en algunos círculos. Según esta versión, los alemanes viviendo en Polonia habrían sufrido ataques violentos de los polacos, por lo que la invasión a Polonia habría sido una invasión humanitaria en cierto sentido, que habría salvado a los alemanes del área de las atrocidades polacas. Primeramente hay que decir que la minoría alemana en Polonia sí sufría casos de discriminación e intentos de asimilación. Pero esto no era algo dirigido exclusivamente a ellos, sino a todas las minorías de Polonia. Estas políticas asimilacionistas y cierto ambiente hostil produjo la emigración de muchos alemanes étnicos hacia Alemania previo a la guerra. Pero no hay casos registrados de matanzas ni atrocidades hacia los civiles alemanes en Polonia, sino después de la invasión alemana. Es decir, hubo asesinatos de civiles alemanes luego de que empezara la guerra. El mejor ejemplo de esto fue el Domingo Sangriento. Esta fue una serie de hechos violentos ocurridos en Bromberg entre el 3 y 4 de septiembre de 1939. Incluso tomando esto, es discutido al día de hoy el papel de milicias proalemanas y miembros del servicio de inteligencia del ejército alemán, la Abwehr, en acciones contra el ejército polaco lejos del frente, lo que habría desencadenado la violencia. Pero sea esto cierto o no, sin duda no fue una causa de la invasión, que se dio días antes, el 1 de septiembre de 1939. El Ministerio de Propaganda alemán utilizó este hecho para justificar la invasión a posteriori, dando la cifra inflada de 58.000 muertos, cuando en realidad se manejan cifras de entre 500 en estimaciones bajas y 5.000 en las altas. Así que en conclusión, Alemania no invadió Polonia justificadamente, sino que buscó justificar la guerra de todas las formas posibles, porque era parte de una visión geopolítica imperialista más amplia. Bueno, espero que les haya gustado el video. Seguramente va a ser un tema que va a ser tratado muy civilizadamente en los comentarios, así que les dejo la pregunta. ¿Creen que se podría haber evitado la guerra? Bueno, gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes apoyan el canal en Patreon. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.